Hola mentes del mañana, vamos a continuar con estos cursos de talleres de matemáticas referente a las propiedades de logaritmos, y en esta ocasión vamos a utilizar esta propiedad que habíamos demostrado anteriormente, que nos indica si a la base elevamos un exponente n, al argumento también tenemos que elevar al mismo exponente o viceversa, por lo que el logaritmo no cambia, ¿no? Anotemos un primer ejemplo, ejemplo 1, expresar en forma de un solo logaritmo en base 8 de x más logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 64 de x. ¿De acuerdo? Vamos a anotar solución y copiar nuestra expresión. Allí está. Voy a copiarlo acá. Muy bien. Ahora, para resolver este tipo de ejercicios, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Fíjense, las bases son diferentes. Entonces, todas las bases vamos a expresar en la base mayor. Es decir, 8 y 2 tenemos que representar en forma de 64. Es decir, veamos. Voy a copiar el primer logaritmo en base 8 de x. Ahora, para que nos dé 64, 8 vamos a elevar al cuadrado. ¿De acuerdo? Como la base, en este caso 8, estamos elevando al cuadrado, el argumento que es x también tenemos que elevar al cuadrado. Y con esto habríamos aplicado esa propiedad. Veamos, más el siguiente logaritmo en base 2 de x. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Ahora, 2 vamos a elevar a la sexta para que nos dé 64. ¿De acuerdo? Reitero, 2 elevamos a la sexta para que nos dé 64. Como la base hemos elevado a 6, el argumento que es x también tenemos que elevar a 6. Y estamos aplicando nuevamente esa propiedad. Más el tercer logaritmo copiamos tal como está, porque nos ha servido de referencia para desarrollar este ejercicio. ¿De acuerdo? Siempre en la base mayor. Veamos. Desarrollaremos. Tenemos logaritmo en base 8 al cuadrado, pero 8 al cuadrado es 64. ¿Listo? Y copiamos x elevado al cuadrado. Muy bien. Anotemos el signo positivo más el siguiente logaritmo. Vamos a copiar logaritmo la base. La base es 2 elevado a la sexta, pero 2 elevado a la sexta es 64. El argumento x a la sexta copiamos tal como está. Muy bien. Siguiente. Más. Vamos a copiar más. El tercer logaritmo copiamos tal como está. Como les había indicado, nos ha servido de referencia. Ahora fíjense, todas las bases son iguales. Todas las bases son iguales. ¿De acuerdo? Voy a mostrarles hoy dos maneras de expresar. Una de ellas vamos a utilizar mediante el logaritmo de un producto. Vamos a ir reduciendo utilizando esta propiedad. Veamos. Esto va a ser igual. Como las bases son iguales y además todos son positivos, nosotros sabemos que ya se refiere al logaritmo de un producto. Entonces anotamos logaritmo en base 64. Todos tienen la misma base, 64. Y multiplicamos los argumentos, es decir, x al cuadrado, que es el argumento del primer logaritmo, por x elevado a la sexta, que es el argumento del segundo logaritmo. Y nuevamente por x, que es el argumento del tercer logaritmo. Y todo esto anotamos entre paréntesis. Desarrollaremos, porque acá tenemos producto de potencias de igual base. Entonces anotemos el logaritmo en base 64 de, reitero, logaritmo o producto de potencias de igual base. Anotamos x y sumamos los exponentes. O si quieren, x al cuadrado por x a la sexta por x, nos queda x a la novena, con lo que ya habíamos representado en forma de un solo logaritmo. Veamos, mediante el logaritmo de una potencia también se puede reducir esta expresión. Voy a copiar la expresión que hemos obtenido, anotemos igual. En el primer logaritmo tenemos logaritmo de una potencia, ¿cierto? Entonces vamos a bajar el 2, el exponente 2 multiplica al logaritmo. Eso es lo que nos dice el logaritmo de una potencia, ¿no? 2 logaritmo en base 64 de x. Anotemos, más acá
En el segundo logaritmo también tenemos logaritmo de una potencia. Entonces el exponente bajamos a multiplicar, en este caso 6, multiplicado por el logaritmo en base 64 de x. ¿Listo? Y más el tercer logaritmo que vamos a copiar tal como está. Entonces, anotemos más logaritmo en base 64 de x. ¿Listo? Ya está. Ahora, esto va a ser igual. Observen detenidamente. Tenemos logaritmos semejantes. Bases iguales, argumentos iguales. Por lo tanto, son logaritmos semejantes, ¿cierto? Eso vimos también en videos anteriores. Empecemos a sumar. La suma nos sale 9. Y a continuación anotamos logaritmo en base 64 de x. Fácil, sencillo. Ahora acá tenemos logaritmo de un producto. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Como 9 está multiplicando el logaritmo en base 64 de x, copiamos. Y 9 pasa como exponente del argumento que es x. Por lo tanto, nos queda logaritmo en base 64 de x a la novena. Y nos sale el mismo resultado. Ya ustedes vean cuáles propiedades van a utilizar, cuál les parece más cómodo. ¿De acuerdo? Espero les haya agradado el video. Les invito a suscribirse a mi canal y les espero en los siguientes videos que estaré publicando.